pues es un temazo, que os traéis entre manos, ¿no? Y entonces yo tengo, por una parte, la desventaja de llegar al final de todo un recorrido que ya lleváis, ¿no? Y siempre pues es la cosa de decir, oye, pues tengo que decir lo mismo que los demás. Pero es verdad lo que decía ahora Napo, ¿no? Que todas estas cosas, que yo no sé, en estas semanas, ¿no? Que lleváis pensando sobre ellas y escuchando cosas, y a mí, en primer lugar, me parece que es una gran novedad. Pensar toda esta cuestión, ¿no? De la teología del cuerpo, del significado de la corporalidad, de la diferencia sexual, del amor humano. O sea, este planteamiento que nosotros recogemos a partir de las enseñanzas de Juan Pablo II, en estas catequesis. El otro día Juan de Dios os contaba, y bueno, también habéis tenido una sesión sobre esto, ¿no? Que son 5 años. 5 años que Juan Pablo II se pasa una semana tras otra hablando de estas cosas, haciendo un recorrido. O sea, que esto no es cuestión de 2 ideas, ¿no? Y sobre todo, que todo esto tiene una profundidad enorme que tiene que ver con nosotros mismos, con nuestra vida, con quiénes somos nosotros, con la grandeza a la que estamos llamados. O sea, todo esto de la teología del cuerpo, de la vocación al amor, todo esto está hablando de quiénes somos nosotros y de cuál es nuestra... O sea, es como un horizonte enorme que se abre ante nosotros, ¿no? Y entonces, en ese sentido, claro, no es una cosa que uno se aprende, es necesario escuchar hablar de estas cosas, pero al final, todo esto, ¿no? El verdadero conocimiento de lo humano, a mí me parece, es más de tipo sapiencial. Es como un conocimiento que no es solo una cosa intelectual que uno se aprende, ¿no? Sino que es algo que va poco a poco eso, calando, que va entrando en nosotros, que va entrando en nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que yo quería hacer esta mañana era, o sea, a través de 3 pasos, un poco recoger muchas cuestiones que seguramente habéis ido escuchando estas semanas y bueno, pues cerrar un poco este círculo, ¿no? Me gustaría que, me parece que no lo hemos hecho, pues ponernos en manos de la Virgen María, también pidiendo la intercesión de San José. Estamos a punto de empezar el año de San José y esta Sagrada Familia de Nazaret pues nos acompaña y nos ayuda mucho a entender lo que es el amor, ¿no? Pues vamos a ponernos en sus manos y le encomendamos el trabajo de esta mañana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Juan Pablo II, un santo, ¿no? Juan Pablo II, no sé si conocéis un poco su vida, es una vida apasionante, una vida de película, y en un momento determinado de su vida, él, por su trabajo pastoral, pues se coge en peso toda una serie de inquietudes, de preguntas que le hacían los jóvenes con los que él estaba en la parroquia, en los grupos que tenía, sobre cómo vivir el amor, cómo poder comprender lo que es el amor, cómo poder vivirlo, cómo integrar en la vivencia de esta vocación al amor, pues nuestra sexualidad, pues todo. Son las cosas que nos inquietan a nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo es posible vivir de una manera que nuestra vida responda a lo que nuestro corazón desea, ¿no? Porque tenemos un deseo enorme de una vida buena, de una vida grande. ¿Cómo hacer esto, ¿no? Entonces él, pues a raíz de esta inquietud, ¿no? De este deseo de iluminar estas cosas, pues durante toda su vida tuvo esta inquietud. En un momento determinado, muchos años después, ya no era tan jovencillo, ya había sido elegido papa. Y después de un recorrido largo, él va desarrollando estas catequesis. Estas catequesis, que son un tesoro enorme, dicen muchas cosas, ¿no?
Entonces, yo esta mañana quiero recoger eso como a modo de síntesis, tres aspectos enormes, ¿no? Uno es el significado de la corporalidad, otro es o sea, a partir de este significado y de esta vocación al amor, la grandeza de la diferencia sexual humana, esto de que seamos varón y mujer, ¿no? Que pues, no es sencillo de entender hoy en día. Y luego, por último, una pequeña idea sobre la grandeza y la belleza de la sexualidad humana en este sentido, ¿no? Como esta realidad que nos constituye y que nos llama a una vida grande, a poder amar. Parto de dos frases, ¿no? Que nos pueden servir de referencia. Juan Pablo II decía: he aprendido en el amor humano el amor divino. O sea, esta mini frase dice mucho, porque fijaros, cuando nosotros pensamos sobre nosotros, ¿no? Sobre lo humano, y lo hacemos a partir de lo que Dios nos ha dado a conocer sobre sí mismo y sobre nosotros, o sea, partimos de la revelación, de la teología, nos puede parecer como, no sé, como dos niveles demasiado diferentes, ¿no? Por una parte, imagínate, pues quién es Dios y todas estas cosas, ¿no? Por otra parte, nosotros, que somos pequeñitos, ¿no? Y sin embargo, fijaros qué intuición. Juan Pablo II decía: yo, en el amor humano, en la realidad, en la experiencia humana del amor, he aprendido el amor divino. Este, de hecho, es el camino que Dios ha recorrido para darse a conocer. Él, para hablarnos de sí mismo, nos ha hablado de nosotros. Él, para decirnos, fijaros, ¿quién es Él? ¿Quién es Dios? ¿Cómo hemos sabido nosotros quién es Dios? Pues lo hemos sabido en Cristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único es quien lo ha dado a conocer. Nosotros hemos conocido a Dios y Jesús, pues era una persona como nosotros. Era realmente un hombre, ¿no? Entonces, en la experiencia humana del amor hay mucho, o sea, hay mucho que nos habla de quién es Dios, de quiénes somos nosotros. Otra intuición de Benedicto XVI, fijaros, tiene que ver con que para entender todas estas cosas, el significado del cuerpo, de la diferencia sexual, de la sexualidad humana, tenemos que darnos cuenta de dónde venimos nosotros. Nosotros, cuando decimos somos imagen y semejanza de Dios, que es una frase muy bonita, ¿verdad? Estamos diciendo algo que nos permite entender quiénes somos profundamente, ¿no? La prueba más fuerte de que estamos hechos a imagen de la Trinidad es que solo el amor nos hace felices. Vivimos en relación, vivimos para amar y para ser amados. Nosotros, toda persona humana, en último término, nuestro origen es un amor inmenso. Nosotros existimos porque somos amados. Cada uno tenemos nuestra historia, ¿verdad? Y nos han pasado muchas cosas a cada uno, pero nada de esto cambia cuál es la fuente de nuestra existencia. Nosotros somos semejantes a Dios. Qué difícil hablar de Dios, ¿verdad? Pero en este sentido lo entendemos. Dios no es un monolito, no es una unidad independiente, es comunión de amor, es comunión de personas. Nosotros tenemos inscrito en nuestra identidad más profunda esta realidad. Hemos sido creados por amor y el sentido de nuestra vida es amar. El sentido de nuestra vida es entregar la vida, amar. Esto es lo que significa amar. Entonces esto, fijaros, lo que yo vengo aquí a recordaros esta mañana es que esta realidad no es una cosa así como teórica, como así ideal, ¿no? Como abstracta, sino que de esto nosotros tenemos noticia en este ser que somos. Y este ser que somos es así, quienes somos, ¿no? Yo vengo aquí esta mañana y vengo yo, ¿no? Con mi corporalidad, con todo mi ser, ¿no? Vengo yo. Entonces nosotros, en este ser que somos, así con todas nuestras dimensiones, también la corporal, podemos descubrir esta
vocación que tenemos, este origen último que tenemos, todo nuestro ser está configurado de esta manera. Está configurado para poder amar. Entonces, aquí, evidentemente, y no podemos entrar en todo esto, y quizás ya os han hablado de esto, pero hoy tenemos como una gran dificultad para entender estas cosas, porque para entender todo esto, Juan Pablo II decía, necesitamos partir de una antropología adecuada, de un modo adecuado de comprender al hombre. Y nosotros, a veces, el ser humano lo entendemos desde antropologías que son, así se dice, ¿no?, técnicamente, dualistas, ¿no?, que separan, por una parte, la dimensión corporal de nuestro ser, por otra parte, la dimensión espiritual, o esa dimensión de, no sé, de libertad que tenemos, ¿no? Parece como que a veces las cosas se separan, ¿no? Y si no nos conseguimos ver como una unidad de todas nuestras dimensiones, al final no nos entendemos a nosotros mismos. Y al final, muchas de las cosas que nos pasan nos crean cortocircuitos en la vida, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes es comprender, es el primer paso que yo quería dar esta mañana, comprender la corporalidad, o sea, comprender el cuerpo. Bueno, esto es que lo he comentado sin poner la esta, pero era una imagen que quiere ayudarnos un poco a darnos cuenta de lo que tenemos entre manos. O sea, que todas estas cosas de las que hablamos son de una grandeza tal. O sea, es como, no sé, esta imagen es bonita, ¿verdad? ¿Veis ahí a alguien? Es verdad, estamos ahí, pequeñitos, ¿no? Estamos como ante una inmensidad y, bueno, fíjate, ¿no?, que puede haber sitios, seguramente habéis tenido alguna vez este tipo de experiencias, ¿no? También nos pasa cuando uno ve de repente el universo, ¿no? Cuando sale un poco de las ciudades y de las luces y ve realmente dónde estamos, ¿no? Y uno se queda sobrecogido, ¿no? Hay una grandeza, pues la vocación al amor, la belleza del amor humano, del significado del cuerpo, de la sexualidad humana, de todas estas cosas. O sea, es que es algo tan inmenso, tan grande, ¿no?, tan maravilloso. Lo digo para que nadie se desanime, porque estamos llamados a algo grande. Y, oye, que no nos roben esta certeza, ¿no? Bueno, pues el cuerpo. La primera idea es esta, que el cuerpo no es algo entre el mundo y nosotros. No es que nosotros, digamos así, somos personas que tenemos un cuerpo, no es algo que se puede entender como una especie de objeto de realidad instrumental, ¿no?, de algo que tenemos para hacer cosas, que se opusiera a nuestra conciencia, a nuestra libertad. El cuerpo no es algo que carece de significados personales y que pueda ser tratado instrumentalmente. Esto no es el cuerpo. Entender el cuerpo no es fácil, porque el cuerpo es verdad que es una dimensión de nuestro ser, de nuestra persona, que por una parte tiene características que podemos decir, ¿no?, como en cierto sentido instrumentales o materiales, ¿no? Ocupamos un espacio con nuestro cuerpo, que nosotros hacemos cosas corporalmente, hacemos cosas, pues escribimos, pensamos, nuestro cuerpo también está implicado, ¿no?, en poder pensar, en poder actuar, siempre actuamos mediante nuestro cuerpo. No es sencillo entender el cuerpo. En esto, la filosofía en el siglo XX, había muchos autores que se han dedicado a esto, a pensar el cuerpo. Juan Pablo II es uno de ellos. Pero la idea que yo quisiera plasmar aquí, ¿no?, dejar clara, es que realmente es así. O sea, que necesitamos darnos cuenta de que esta dimensión corporal que nos constituye somos nosotros. O sea, no es que, si entendemos bien esta expresión, no es que tengamos un cuerpo, no es que yo soy Ignacio y luego tengo un cuerpo, sino que yo soy corporal. Yo no puedo ser de otra manera. Nuestra manera de ser, nuestro ser, nuestra persona tiene esta dimensión de corporalidad. Y es única, somos nosotros, ¿no? Y ahora en el mundo este de las mascarillas, ¿no?, en el que vivimos, pues sí que es verdad, ¿no?, que nos vemos corporalmente, pero tenemos muchas veces esta dificultad, ¿no? El otro día, ahí en la parroquia donde yo estoy en Torrelodones, tenemos un cole y el otro día en una Eucaristía que estábamos celebrando con niños de quinto de primaria, entonces una niña hizo una oración y dice: yo te pido, Jesús, que ya dentro de poco podamos vernos las caras.
porque estaba harta ya de no verse las caras, de que es verdad, ¿no? Cómo complicado es esto. Pero bueno, eso es otro tema. Pero claro, o sea, entonces, os quiero poner como un ejemplo, ¿no? de esta realidad que estoy diciendo, ¿no? La corporalidad como dimensión de la persona. No sé si habéis visto esta película, Surrogates, de Bruce Willis. Si no la habéis visto, pues como sale a veces en los blogs y eso, ojo, spoiler, ¿no? Os la voy a destripar un poco. Pero bueno, no pasa nada, porque luego la ves, ¿no? Y la peli, pues es la típica película de Bruce Willis de mucha acción y que acaba hecho polvo siempre, ¿no? Y todas estas cosas. Al final salva al mundo. Pero, bien, más allá de lo que plantea la película, hay un aspecto que es muy interesante de esto que estoy diciendo. O sea, es un futuro un poco pues, a medio plazo, ¿no? En el que es posible que nosotros podamos vivir a través de un surrogate, ¿no? De un sustituto, ¿no? Entonces es como un robot, ¿no? Que aparentemente puede ser, bueno, claro, te puedes diseñar como quieras, ¿no? Está aquí todo el tema este, ¿no? De la corporalidad, de plasmar el cuerpo, entonces tú tienes tu sustituto y lo manejas porque estás conectado a un sistema ¿no? de impulsos cerebrales y tal, entonces tú estás en tu casa donde tú quieras, tu habitación, y el que va por la vida es tu sustituto. Entonces, la película plantea la posibilidad de que pudiéramos, de algún modo, separar nuestra dimensión, digamos así, ¿no? De pensamiento, de separarla de nuestra corporalidad. De hecho, es verdad que no es que se separe, porque la persona está metida en su habitación manejando el sustituto. Pero en la vida sucede esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el drama en el fondo que se vive en este sentido? Pues lo vamos a ver a través de 3 pequeñas conversaciones que tienen 2 de los protagonistas, ¿no? Bruce Willis y ahora no me acuerdo cómo se llama la actriz, la vais a reconocer enseguida, que hace de su mujer, ¿no? Entonces, en la primera conversación, Bruce Willis, bueno, él es agente de policía y todo esto, entonces llega de toda la noche y en esta escena se encuentran por la mañana, ¿no? Él sale de su habitación sin el sustituto, sale él y se encuentra con su mujer que está preparando el desayuno, que es el sustituto. Entonces, vamos a ver un momento esta conversación que tienen. Espero que se vea y que se oiga bien. Sí. So another all-nighter? Think about taking a break. Break? It's vacation time saved up. How about Hawaii? Bridget said you got an amazing deal. It would be great. She was totally buff 30 an hour. She took it surfing, parasailing, deep sea diving. You know that rental place on Boylston? I was thinking about us. You and me going away someplace together. They got units at home? Are you kidding? We could take a drive out to the Cape and something like that. Can we talk about this another time? You know, I should get to work. The shop's been really busy. Everyone wants to look for somewhere. Yeah, I was just thinking that it just feels like we haven't really spent much time together. Together every day. Sure, it's not the same. It's better. Se hace raro escuchar a Bruce Willis en el doblaje español, ¿verdad? Tan característico. Cuando le vi en inglés la primera vez, digo, este no es Bruce Willis.
Bueno, pues un poco más adelante en la película, que vamos a ver que es un poco más adelante porque ya él está un poco más castigado, ¿no? Que siempre acaba hecho polvo. Y entonces tiene lugar esta otra conversación, ¿no? Donde al final esta intuición que se plantea aquí se hace ya presente de una manera, pues ya... es esta. Tom, what was that? What do you want from me? I want you. My wife. I am your wife. You won't see it. This thing, this just for you. And I want the woman's room, my wife. Things have changed, Tom. You're just scared. You're just scared. We can go talk to somebody. Es muy buena esa pregunta. ¿Qué quieres de mí? Yo no quiero nada de ti, yo te quiero a ti. Pues aquí estoy, que no, yo quiero a mi mujer. Yo soy tu mujer. No. Es la que está ahí en esa habitación. O sea, esta realidad, ¿no? De que no se puede separar la persona de su cuerpo, no podemos entendernos, ¿no? De manera... Bueno, pues el último diálogo de toda la película, en este sentido, de esta perspectiva, es muy interesante. Entonces, os lo voy a poner. Es otro minutillo. Y es este. No, espera. Es este. Pues qué diálogo, lo dicen todo. O sea, aquí hay una conversación profundísima. Si se doy cuenta, no está mediada por palabras. O sea, ellos se lo dicen todo corporalmente. En el encuentro, por fin, de estos dos personajes, ¿no? O sea, bueno, un poco esta idea lo que quiere traer, hacernos presentes esta realidad. Porque si no partimos de aquí, a mí me parece, no podemos entender el significado de la diferencia sexual, ni podemos entender esta grandeza del amor humano, ¿no? ¿A dónde nos lleva? Solo con referencia a la persona humana en su totalidad unificada se puede entender el significado específicamente humano del cuerpo. Nosotros tenemos a veces la dificultad en este tiempo nuestro de pensar lo humano, lo que se refiere al ser humano, no a partir del ser humano, sino a partir de otras expresiones, me sale esta expresión, otros niveles inferiores de vida al propio ser humano. Por ejemplo,
ser humano es verdad, nosotros tenemos una dimensión corporal que tiene unas dinámicas, o sea, es una dimensión biológica, que tiene unas dinámicas fisiológicas, evidentemente. Y muchas de estas las compartimos a lo mejor con otros seres vivos, etcétera, pero se nos escapa que estamos hablando de la dimensión corporal, la dimensión biológica o fisiológica o sexual de un ser humano, de una persona. Y esta clave se nos escapa muchas veces, porque no podemos pensar lo humano al margen de la misma persona. Siempre, o sea, tenemos lo nuestro, tiene significados que van mucho más allá de lo que pasa en otros niveles de vida. Y también, entonces, si no entendemos bien esto del significado específicamente humano del cuerpo, no nos entendemos a nosotros mismos. Mira lo que decía también, estos son clases de Karol Wojtyla, Juan Pablo II. El cuerpo ha de ser humilde ante la grandeza de la persona, porque esta es la que da la medida del ser humano. Y el cuerpo humano ha de ser humilde ante la grandeza del amor. El comprender la corporalidad, sus dinamismos, es imposible entenderlo si no es en este contexto, en este marco, ¿no? Que es el marco personal, el marco de la grandeza, de la vocación al amor. O fijaros lo que dice en estas catequesis, ¿no? Que nos traemos entre manos. Dice que el cuerpo humano no es solamente campo de reacciones de carácter sexual, sino que es al mismo tiempo el medio de expresión del hombre integral, de la persona que se revela a sí misma a través del lenguaje del cuerpo. Juan Pablo II tiene una serie de expresiones que os habrán citado en las últimas semanas, ¿no? Como esta, el lenguaje del cuerpo, la gramática de la diferencia sexual, el cuerpo que es sacramento de la persona. Tiene toda una serie de expresiones que nos hablan de esta riqueza de la corporalidad humana. Bueno, pues este es el primer paso, ¿no? Que no perdamos de vista que el cuerpo es dimensión esencial de la persona. Y entonces, entendiendo esto, podemos darnos cuenta que todo lo que digamos, todo lo que pensemos, todo lo que tratemos de entender sobre lo que es la sexualidad humana, la diferencia sexual, va a tener relación con esta realidad, con la realidad eminentemente humana. Va a estar en relación con el significado de la corporalidad, con la vocación al amor, con la posibilidad de comunión entre las personas. Esta es la cuestión. Entonces, en este sentido, damos... bueno, esto es, por si os interesa, no vamos ahora a leerlo, ¿no? Así todo, pero si buscáis Deus Caritas es esta encíclica preciosa, ¿no? Benedicto XVI sobre el amor, que os recomiendo que la leáis entera, pero los primeros 18 números, que son la primera parte, son maravillosos para entender toda esta cuestión, ¿no? Del significado humano del amor, etc. Y en un momento determinado, el Papa habla de esta realidad, o sea, une el significado del sexo, de la sexualidad, con esta grandeza del amor humano, ¿no? Y lo hace a través de la comprensión de la corporalidad. Esta es la clave. Que a veces se reprocha, es verdad, el cristianismo haber sido adversario de la corporalidad. Y es verdad que se han dado siempre tendencias de este tipo. Pero no podemos, el modo de exaltar el cuerpo que hoy constatamos resulta engañoso, porque el eros degradado a puro sexo se convierte en mercancía, en simple objeto, que se puede comprar y vender, y el hombre mismo se transforma en mercancía. Aquí habría pues, otro capítulo enorme, ¿no? Pero el eros, el amor erótico, el eros, ¿no? Esta dimensión propiamente humana del amor, que lo que está haciendo es, ya lo decían los griegos, o sea, el amor, el amor eros es esta grandeza del amor humano que nos hace, que nos está llamando a salir de nosotros mismos, a salir al encuentro de otro en realidad, ¿no? A la entrega, a la acogida mutua, todas estas cosas que solo mediante la sexualidad humana se pueden expresar. Pues pasa por no caer en la trampa de separar, ¿no? La corporalidad, la sexualidad de la persona. Si consideramos el cuerpo y la sexualidad solamente como una parte material de nuestro ser, al final se convierte en un medio para otras cosas. Y entonces la persona pierde su lugar, que es el lugar de fin siempre. La persona nunca puede ser medio para algo. La persona es siempre el fin de las acciones. Siempre, y pensad, en el ámbito de la sexualidad humana, corremos siempre este peligro, de que al final nos convirtamos en medio para otra cosa. Entonces, esto es la cuestión, ¿no?
en este sentido, ¿no? Si no entendemos bien las cosas, pues caemos en la degradación del cuerpo humano, que deja de ser expresión viva de la totalidad de nuestro ser, y se queda relegado a lo puramente biológico. Y entonces aquí pues es un drama para las personas. Bueno, esta es un poco esta primera idea, ¿no? Unido a esto, esto luego, si tenemos un momento, volvemos sobre ello, está la cuestión de la diferencia sexual, porque va relacionado con esto. ¿Cómo podemos entender entonces? ¿Cómo podemos interpretar de una manera adecuada el significado de la diferencia sexual? Nosotros somos varones o mujeres, ¿no? Y cómo explica este hecho la teología del cuerpo. ¿Cómo explica la revelación esta realidad? Bien, es algo que necesitamos pensar. Seguramente el otro día Juan de Dios os citó a Lucy Garay, ¿no? Porque nos comentó esto que dice ella. Esta es una autora de la línea del pensamiento feminista que tiene un libro, ¿no? Que se llama sobre la diferencia sexual. O sea, todos los feminismos, que eso sería otro gran capítulo, el feminismo a lo largo de todo su desarrollo, de todas las épocas, ¿no? Desde finales del siglo XX hasta nuestros días, hace cuentas con esta realidad. O sea, el centro de la cuestión, ¿no? de todo el pensamiento feminista es preguntarse sobre cuál es el significado de la diferencia sexual. Y a esto se le dan diferentes respuestas, ¿no? Bueno, pues la revelación da una también, ¿no? Que a mí me parece pues, muy adecuada. Y en nuestra época necesitamos, ¿no? Pensar el significado de la diferencia sexual. ¿Qué significa? O sea, ¿es solo un dato biológico, un dato anatómico, que no significa nada, que da igual, que se puede, ¿no? Que está todo también, todo ese gran capítulo, ¿no? de las llamadas teorías del género y los gender studies y todo esto, ¿no? Que hacen una interpretación de la diferencia sexual en esta clave, en clave de que no significa nada, que la expresión sexual de nuestro ser sería sencillamente un dato biológico, anatómico, que nos toca por lotería, ¿no? Pues, entonces, con unas determinadas características en este sentido, pero que eso no significaría nada sobre tu identidad como persona, sobre quién eres tú, ¿no? Sin embargo, la perspectiva de la revelación, de la teología del cuerpo, no responde así. Dice que ya, o sea, que hay unos significados ya que nosotros podemos leer en nuestra corporalidad, en el hecho de ser varones o mujeres, ¿no? Y entonces, para entrar en cuál es la respuesta, cómo interpretar de esta manera la diferencia sexual, os quiero poner frente a un mito que es muy interesante, porque Platón tiene un mito en uno de sus diálogos, que es el banquete, el simposio, ¿no? Están ahí todos cenando, no me acuerdo cuántos eran, pero creo que rompían las leyes estas de restricciones de cuánta gente se puede contar. Yo creo que eran más de 4, pero ahí están dialogando, ¿no? Y en un momento determinado habla sobre esta cuestión, ¿no? ¿Por qué existe la diferencia sexual? Entonces vamos a, mediante 4 pasos muy sencillos, a ver un poco, ¿no? Cómo Platón explica este hecho y vamos a ver cómo lo explica la teología de la creación. Sería un poco la diferencia entre la media naranja, ahora entendéis por qué esta expresión, y esto que dice Génesis, ¿no? Varón y mujer los creó. Imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. ¿Qué es lo que dice el mito platónico? Pues parte de este hecho, ¿no? La diferencia sexual en realidad es un castigo de los dioses. Dice que en su intención originaria los dioses habían creado al ser humano y lo habían creado como una unidad. Y utilizan la imagen de una esfera, ¿no? Éramos seres esféricos, redonditos, ¿no? Entonces, porque para los griegos, ¿no? La esfera es como la perfección, ¿no? Entonces, este es nuestro. Entonces, ¿qué pasa? Pues como pasa siempre en los mitos y en la mitología griega, muchas veces siempre los dioses y los hombres están a palos, siempre se llevan fatal. Y entonces, en una de esas, pues Zeus tuvo que castigar al hombre, ¿no? Y entonces nos castigó de esta manera, partiéndonos por la mitad.
Entonces, de ese ser partidos por la mitad es cuando se origina el que existan varones y existan mujeres, ¿no? La diferencia sexual, por tanto, no estaría en el plano originario de los dioses, sino que sería como una consecuencia de un castigo. En cambio, en la teología de la creación, la diferencia sexual es algo originariamente bueno, querido por Dios creador. O sea, así se nos dice, ¿no? Dios creó al hombre a su imagen, Dios creó varón y mujer. El hecho de que existamos como varón y como mujer es algo querido por Dios, es algo originariamente bueno. O sea, forma parte de ese plano originario amoroso de Dios. ¿Qué es lo que pasa en el mito del andrógino? Pues el varón y la mujer son dos mitades incompletas. Ya no están completas ni por sí mismas, porque siempre están como añorando aquella fusión, aquella unidad originaria, ¿no?, que se ha perdido. Formarán un todo al unirse. En cambio, en la teología de la creación, varón y mujer, cada uno en sí mismo, son una plenitud, son una totalidad. Somos plenamente humanos, personas, ¿no? Varones y mujeres tenemos el mismo origen, la misma dignidad. Y esto es así, cada uno de nosotros, ¿no? Por ser nosotros mismos, pertenezcamos, digamos, al sexo que pertenezcamos. Cuando el varón y la mujer se unen, en la dinámica del mito platónico, lo hacen para colmar una carencia, hay algo que les falta. Entonces buscan, ¿no?, en la unión obtener esa plenitud. En cambio, en la teología de la creación, la mutua entrega expresa y genera una comunión de personas. Esta palabra que son dos, comunio personarum, comunión de personas. Esto es otro de los núcleos del pensamiento de la teología del cuerpo. Es esta idea de que nosotros hemos sido creados, o sea, por el hecho de que somos imagen y semejanza de Dios, es decir, como decíamos antes, somos imagen y semejanza de Dios, que es comunión de personas, que es comunión de amor. Nosotros llevamos en nosotros mismos esta imagen, la imagen de la relacionalidad, de la comunión, de la vocación al amor, de la posibilidad de amar, de entregarnos. Entonces, aparece esta intuición de que la mutua entrega entre el varón y la mujer va haciendo posible, ¿no?, va generando, va expresando esta comunión de las personas. Digamos así, no se busca solo colmar una carencia o apagar una saciedad de un impulso, sino que hay en juego algo que tiene que ver siempre con la entrega de las personas. Esta unión entre varón y mujer, en el mito platónico, plenifica a ambos, porque cuando se fusionan de nuevo, ¿no?, cuando se unen de nuevo, pues experimentan esa plenitud que habían perdido, ¿no?, como ese recuerdo del origen de cuando eran una esfera. Y en cambio, en la revelación, la teología de la creación, lo único que colma el corazón humano es Dios mismo. Es Dios mismo. Aquí hay otro gran capítulo, ¿no? Quizá luego nos da tiempo a decir algo al final, pero nos preguntáramos cuál es el significado de la unión sexual humana, ¿no?, de la unión sexual entre el varón y la mujer. Y pues, esto pues, es algo inmenso también. Es una cosa, o sea, es algo que hace presente la mutua entrega de las personas. Bueno, luego saldrá alguna cosa sobre esto. Pero démonos cuenta, ¿no?, en esta cultura nuestra, algunos llaman una cultura pansexual o pansexualista, ¿no?, donde parece como que no sé, o sea, que todo se explica por la relación sexual, que es una especie de, no sé, de algo que nos va a dar una felicidad enorme. Yo tenía un profesor que decía que el sexo, ¿no?, promete mucho y cosecha poco, porque, o sea, encierra una gran promesa, el deseo sexual, ¿no?, encierra una promesa enorme. ¿Cuál es su significado? ¿Hacia dónde apunta el deseo sexual? ¿Hacia tener una experiencia de tipo sexual? ¿Apunta hacia una satisfacción sexual? ¿Apunta hacia un gozar, un experimentar un placer? Todo eso está ahí, está metido
en la realidad del deseo sexual, pero no es el fin al que apunta esta realidad. A lo que apunta, ¿no? A donde nos orienta, es a una comunión de personas, es una entrega total de las personas, de la totalidad de quienes somos, de nuestro tiempo, de nuestra vida entera. Hace presente esta realidad en un momento muy concreto, ¿no? Si no puede expresar esto, al final cosecha poco. O sea, la experiencia profunda de nuestro corazón es, ¿verdad? Que, vaya, es lo que me pasó a mí cuando, o sea, yo hace ya muchos años, desde pequeñito, hasta los 18, 19 años, yo hice la carrera de piano. Y entonces me pasé, imaginaros, muchos años, desde los 6, 7 años, con ese objetivo. O sea, yo era como Íñigo Montoya en La princesa prometida, ¿no? que el objetivo de mi vida era, bueno, no era vengar a mi padre, pero era sacar el grado profesional de piano, ¿no? Y llevó mucho esfuerzo, porque años y años, el colegio por la mañana, conservatorio por la tarde, yo era tremendo. Bueno, pues yo, es una de las imágenes que tengo de la experiencia de mi vida, es esta. Después de aprobar el último examen, que no aprobé, y entonces allí en la puerta del conservatorio con mi certificado de... Y entonces me encontraba allí eso con Íñigo Montoya después de vengar a su padre. Ya no sabía qué hacer con mi vida, bueno, es una forma de decirlo. No, no estaba así. Pero estaba súper contento, ¿eh? Estaba contentísimo, pero me di cuenta de esto por primera vez en mi vida. O sea, me di cuenta de que lo que yo había buscado durante tanto tiempo, una vez que lo había conseguido, resulta que, oye, pues tampoco era el sentido de mi vida. O sea, tampoco me daba, ¿no? ese anhelo enorme que parecía que aquello iba a darme, ¿no? Pues un poco el significado de la sexualidad humana le pasa un poco lo mismo. Sería otro gran capítulo, que no podemos entrar aquí, ¿no? Pero sería otro gran capítulo de que pudiéramos pensar sobre qué significa el deseo humano, la paradoja del deseo. Que parece que, ¿verdad? A veces parece que si consigo esto es lo que me va a hacer pleno, feliz, tal, y luego al final resulta que no es así. Sí, te da, es verdad, ¿no? Experimentas cosas y es maravilloso, pero ¿quién sacia el corazón humano, no? Pues en la dinámica de la sexualidad pasa un poco esto. Promete mucho y cosecha poco. Si no se vive, si no se actúa en este significado grande que tiene que ver con esto, ¿no? Y que lo hace posible la diferencia sexual. Entonces, el significado de la diferencia sexual, fijaros, tenemos una pista, y esto es todo el desarrollo que hace en la primera parte de las catequesis sobre la teología del cuerpo Juan Pablo II, cuando va comentando estos dos pasajes del Génesis sobre la creación, ¿no? Sabéis que hay dos relatos diferentes de la creación, y porque uno vino de una tradición escriturística diferente, bueno. Pero fijaros, Jesús en el Evangelio hay como una genialidad, y es que cuando él habla de estas cosas y cita estos relatos de la creación, los cita juntos, los une los dos. Cuando él, ¿os acordáis, no? Así empiezan las catequesis, con esta pregunta de los fariseos a Jesús: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y entonces dice, porque Moisés nos dejó dar acta de divorciarnos de nuestras mujeres. Entonces, ¿tú qué dices, no? Que querían ponerle contra la ley de Moisés, ¿no? Que estaban ahí buscando dónde poner la zancadilla. Y Jesús les responde con esta genialidad, ¿no? Les dice: hombre, Moisés permitió esto por la dureza de vuestro corazón. Es otro gran capítulo de las catequesis, ¿no? ¿Qué significa esto de la dureza del corazón? ¿Quién puede transformar nuestro corazón y volverlo a su dinámica originaria? Y entonces dice, pero en el principio no fue así. El principio es no es solo el origen cronológico, es esa intencionalidad creadora de Dios. Es lo que nos permite entendernos. Y dice, ¿no habéis leído que en el principio Dios los hizo varón y mujer? Esto dice Génesis 1, 27. Y que por eso, y cita Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Ves? Él mismo nos está explicando cuál es el significado de la diferencia sexual humana, que es una realidad querida por Dios y que es lo que hace posible este camino hacia la comunión, este construir la vida en esta dinámica de esta mutua entrega, esta mutua acogida, que en realidad es lo que significará luego plenamente
el matrimonio. Fijaos qué cosa más bonita dicen las catequesis. En la catequesis número 9, cuando habla del segundo capítulo de Génesis, dice que nos está explicando cómo se nos desvela este significado pleno, ¿no? En la creación del hombre y de la mujer. El hombre que estaba en un primer momento sometido a esa experiencia de la soledad originaria, que no se reconocía a sí mismo, que no sabía quién era, que no le merecía la pena vivir. Esto dice Juan Pablo II, se puede entender tanto del varón como de la mujer, porque cuando Génesis 2 está hablando del hombre en este momento, está hablando del ser humano en general, ¿no? Entonces, en esa indigencia, ¿no? del ser humano que no se basta a sí mismo, que tiene alrededor todo un paraíso bellísimo, que pone nombre a todas las cosas, y no se encontraba a sí mismo, no sabía quién era. Su vida no tenía sentido, hasta que aparece, ¿no? La mujer ante el varón y el varón ante la mujer. Y entonces aparece esta es la primera expresión que aparece en la escritura entre admiraciones. O sea, es el primer grito de asombro que el ser humano dice, por fin, esta vez sí, por fin sé quién soy, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ahora puedo saber quién soy yo porque quién soy yo me lo está desvelando otro que está ante mí, otro que es exactamente igual a mí en dignidad, en grandeza, en origen, en vocación, y a la vez es diferente a mí. Somos, en este sentido, ¿no?, idénticos los unos a los otros. Varón y mujer, ¿verdad? Este es el misterio de la diferencia sexual, que es lo que hace posible la comunión de las personas. Desde el punto de vista de la teología del cuerpo, lo que la diferencia sexual significa es esta posibilidad. La diferencia sexual es el fundamento y el camino hacia la comunión de personas. Entonces, esto, un pequeño paréntesis, también es una clave que creo que necesitamos recuperar hoy. Es decir, si os dais cuenta, hoy estamos en una cultura en la que constantemente, desde que hemos sido pequeñitos, nos han bombardeado con la idea de que nosotros, para llegar a ser plenamente, tenemos que batirnos el cobre como podamos. O sea que, de algún modo, nos hacemos más, nos hacemos grandes, ¿no? Nos hacemos más plenos en la medida en que menos dependamos de los demás, ¿no? Entonces, en la medida en que seamos, pues eso, ¿no?, autónomos, fuertes, ¿no? En fin, es verdad que hay muchas cosas que no iba a hacer por nosotros, ¿no? Ya lo entendéis, pero si os dais cuenta, la respuesta profunda sobre quién soy yo, que es la gran pregunta que todos tenemos dentro, de una u otra manera, y es la pregunta que está en juego en todas las cuestiones que tienen que ver con la moral. ¿Quién soy yo? La pregunta moral no es tanto ¿qué debo hacer? A veces entendemos la moral como una especie de norma, de aparato legalista, ¿no?, ante el que nos confrontamos y es horrible porque nos aplastan por todos lados, no puedo y tal, y esto porque tiene que ser así, tiene que imponer las cosas. No, la moral tiene que ver con la respuesta a la pregunta, ¿pero yo quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo puedo construir una vida con sentido bueno, ¿no? Pues la respuesta a esa pregunta no nace de nosotros, no nos la podemos dar a nosotros mismos. La respuesta a esa pregunta nace de un encuentro, o sea, nace de otro. Cuando éramos pequeñitos, nosotros lo primero que hemos aprendido a decir no es yo. Esto lo explican de una manera muy bella, ¿no?, los que estudian los primeros años del desarrollo de la persona, ¿no? Cómo nosotros nos hemos reconocido a nosotros mismos por el encuentro con otro. Nosotros luego ya aprendemos a decir yo cuando tenemos 2 años o así, y ya no se nos cae de la boca, ¿verdad? Ya todo el rato decimos yo, mío, yo, y de aquí no salimos, pero lo más originario no es esto. Nosotros nos hemos conocido, nos hemos reconocido a nosotros mismos en el encuentro con otros, en el encuentro con el otro, con alguien que nos ha amado, que nos ha mirado con ternura, que nos ha cuidado, que nos ha alimentado, que nos ha sostenido. Hay un filósofo escocés que se llama Alistair MacIntyre que tiene un libro que tiene este título, que me parece brillante. Se llama Animales racionales dependientes. Está hablando de nosotros, ¿no? Como si lo propio del hombre fuera ser dependientes, depender de otros, no bastarnos a nosotros mismos.
esta es la clave para entender tantas cosas. Por eso Jesucristo, por ejemplo, cuando... Es una de las grandes batallas que tiene, ¿no? Con los fariseos, por ejemplo. La gran batalla con los fariseos no es que no les quiera o les quiera echar en cara cosas, es que no se dejan. Creen que se bastan a sí mismos en todos, que no necesitan de ser salvados de nada, que no necesitan ningún don, que lo saben todo, que lo pueden todo. Yo me siento muy reconocido en esta realidad muchas veces, ¿no? Y entonces al final, ¿no? Es como el Señor nos dijera, pero alma de cántaro, ¿no? Pero no, hombre, no. Date cuenta, ¿no? Que, bueno, pues esta cuestión es muy importante, ¿no? La diferencia sexual aparece como un camino hacia la plenitud. Y en este sentido, y ya estamos llegando al final, podemos ver el significado de la sexualidad humana como este camino, ¿no? Hacia la comunión de las personas. Mirad, Juan Pablo II, en Evangelium Vitae, que es una encíclica preciosa del año 95, sobre las cuestiones relacionadas con la vida, nos dice esto, ¿no? El número 23 nos dice que en el horizonte cultural en el que estamos, resulta que el cuerpo ha dejado de considerarse como una realidad típicamente personal, signo y lugar de las relaciones con los demás, con Dios y con el mundo. ¿Veis? La manera de entender el cuerpo se reduce a pura materialidad. Está compuesto de órganos, funciones y energías que hay que usar según criterios de mero goce y eficiencia, ¿no? Nuestra dimensión corporal caería en este ámbito. Por tanto, ¿no? Toda la cuestión de la comprensión de la sexualidad corre la misma suerte. Y si os dais cuenta, es uno de los dramas de nuestro tiempo, que tanto nos hace sufrir, que tanto hace sufrir a las personas, ¿no? Esto lo vemos en mi experiencia propia y en la experiencia de tanta gente, ¿no? Tiene que ver con haber perdido de vista esta grandeza del significado de la sexualidad humana. Cuando se nos convierte solo como en una especie de dimensión que tenemos de realidad que podemos utilizar con criterios de mero goce y eficiencia, entonces la persona entera se viene abajo. Porque no olvidéis que aunque podemos partir teóricamente de estas concepciones de decir, bueno, pues que el cuerpo es algo que tenemos, que podemos hacer lo que queramos con él, que con la sexualidad lo mismo, aunque digamos esto, aunque incluso viviéramos de esta manera, lo que no podríamos hacer nunca es huir de la realidad. Y la realidad es que esto no es así. La realidad es que todo lo que sucede en una de nuestras dimensiones nos sucede a nosotros, nos implica a nosotros. Por eso cuando vivimos, por ejemplo, la sexualidad de una manera inadecuada, el problema no es que estemos incumpliendo unas normas, pero si esas normas en el fondo lo que quieren hacer es iluminarnos, es darnos una luz para el camino, es ve por aquí porque por ahí te vas a hacer daño. No es que estamos incumpliendo las normas, es que estamos, o sea, nos influye, estamos como actuando contra nosotros mismos en el fondo. Todo lo que pasa en cualquiera de nuestras dimensiones nos pasa en todo este ser que somos, ¿no? Entonces, si esto pasa, ¿ves? Dice Juan Pablo II, también la sexualidad se despersonaliza y se instrumentaliza. ¿Cuál es el significado? Esta es una de las mejores definiciones en línea y media que he encontrado nunca de lo que es el significado de la sexualidad humana. Es esto, que la sexualidad es signo, lugar y lenguaje del amor. Es decir, del don de sí mismo y de la acogida del otro según toda la riqueza de la persona. Es una de las mejores definiciones que yo he encontrado de lo que es la sexualidad humana. Es signo, lugar y lenguaje del amor. De cada una de estas palabras, ¿verdad? Se podrían decir tantas cosas. O sea, es como un dialecto que forma parte del lenguaje del amor. Al margen de este lenguaje, al final, uno quiere decir cosas y no se entiende ni a sí mismo. Porque no puede decirlo. O sea, fuera de esta lógica, de esta dinámica. Y entonces se convierte en otra cosa. Pasa a ser ocasión, instrumento de afirmación del propio yo y de satisfacción egoísta de los propios deseos e instintos. Y de este modo se deforma y falsifica el contenido originario de la sexualidad humana. Yo que he pasado, he dedicado tiempo y esfuerzo en pensar un poco, ¿no? Esta pregunta, o sea, pero ¿cuál es el significado de la sexualidad humana? Al final, te das cuenta de que somos tan afortunados, o sea, es tal la grandeza
de quiénes somos nosotros, de lo que significa todas estas cosas, ¿no? Es tan grande a lo que estamos llamados, que por otra parte es lo que nos anuncia la Iglesia. La Iglesia siempre nos anuncia, nos pone delante ese horizonte que poníamos antes. O sea, esa plenitud, esa belleza, esa grandeza, ¿no? Y por eso, cuando no somos capaces, ¿no? Esto de ser capaces es todo un camino que hay que recorrer, todo un camino que hacer, ¿no? Y somos pobres, somos pecadores realmente, ¿no? Y tenemos nuestras heridas, nuestras caídas, pero bien, todo ese camino no nos puede hacer olvidar que estamos llamados a algo grande. Por eso cuando, pues, pobres de nosotros, no vivimos esa grandeza, pues nos herimos, ¿no? Y sufrimos. Pero no debemos de perder de vista esto. O sea, y entonces, claro, ¿quién nos puede llevar a vivir de esta manera, en esta grandeza? Pues nos puede llevar a vivir de esta manera el don, en el encuentro con el otro, que nos redime. Necesitamos a Cristo. Bueno, ya estamos acabando, que ya nos vamos a la hora que me ha dicho Napo. Fijaros, solo 2 ideas para que veáis cómo esto tiene relación con todo el significado del amor esponsal, de la llamada al matrimonio, de la conyugalidad, el significado del matrimonio. El cuerpo humano es capaz de expresar el amor en el que el hombre persona, a través de su corporeidad, se convierte en don y mediante el don de sí realiza el sentido mismo de su ser y existir. O sea, uno dice, pero San Juan Pablo II, es que iba a decir otra cosa y no me he entendido un poco. Pero qué maravilla, o sea, qué cosas dices, ¿no? Esto es de las catequesis estas, ¿no? Fijaros, se habla del significado del amor en estas claves, ¿no? Integrando el significado del cuerpo, de la sexualidad, de la posibilidad de la mutua entrega entre el varón y la mujer, de muchísimas cosas que están aquí implicadas, ¿no? Mirad, por ejemplo, cómo habla también esto lo dice José Granados comentando, ¿no? Todas estas cosas que dice obsérvese la importancia de este enfoque para una teología del matrimonio. El amor entre un hombre y una mujer, en sí mismo, en su concreción corpórea, contiene el amor de Dios a los hombres y lo revela. Dios habla en el amor humano, se hace presente en él, con la discreción que el asunto pide y que es tan propia del obrar divino. Esto es una cosa formidable. ¿Recordáis la frase del principio? He conocido el amor divino en el amor humano. El amor humano expresa, este es el misterio de la sacramentalidad también, el hecho por el que para nosotros bautizados, cristianos, el matrimonio es un sacramento. Es sacramento porque expresa realmente, no como expresa realmente esta plenitud del amor, de la entrega plena que ha realizado Cristo en la cruz por todos nosotros. Entonces, cuando decimos estamos llamados, los que estáis llamados, ¿no? A mí ya me llamo otra cosa, pero los que estáis llamados al matrimonio, sabed que es que no hay palabras para expresar la grandeza a la que estáis llamados. O sea, a lo que os llama el Señor no es una vida imposible. A lo que os llama el Señor es a que le deis permiso para realizar en vosotros una obra de tal calibre que haga posible, que muestre, ¿no? Que permita ver en este mundo quién es Él, cómo nos ama Él. O sea, es que es tan grande la grandeza del amor humano y del matrimonio. Y esto no significa que sean caminos fáciles, ¿verdad? Un camino humano es fácil, pero bueno, Él nos va a acompañar. En ese sentido, bueno, aquí os traía un trocito de un poema de Pedro Salinas que nos habla un poco, ¿no? De esta realidad enorme que al final está en esta lógica, ¿no? De la entrega, de la posibilidad de la comunión de personas y la diferencia sexual. No es cosa más bonita, dice, ¿no? Está hablando de lo que significa el don, la entrega, dice, símbolo puro, signo de que me quiero dar. Qué dolor separarme de aquello que te entrego y que te pertenece, sin más destino ya que ser tuyo de ti, mientras que yo me quedo en la otra orilla, solo, todavía tan mío. ¿Cómo quisiera ser eso que yo te doy y no quien te lo da? ¿Veis? Toda la grandeza también del significado del amor humano, de la sexualidad, de la mutua entrega a través de la diferencia sexual, tiene que ver con esto, con la posibilidad de no de dar cosas o de entregar cosas. ¿Cómo quisiera ser aquello que te doy y no quien te lo da?
La entrega de uno mismo. Madre mía, ¿esto cómo se hace? No sé. ¿Veis? Aquí entramos en crisis rápido porque decimos, si esto está guay, pero yo no puedo. Y entonces nos seamos necios, porque aquí todo esto, os he dicho, es una llamada, es una vocación. Y cuando alguien te llama, ¿qué es lo que hacemos? Cuando alguien nos llama al móvil, ¿qué hacemos? Responder. Cuando alguien dice nuestro nombre, decimos ¿qué? O sea, lo que nos toca a nosotros es responder a una llamada. ¿Quién es la persona en la historia de la humanidad que mejor ha entendido esto y en la que, por tanto, se ha realizado de manera más eminente toda esta dinámica? Pues es nuestra Madre, la Virgen María. Porque si os dais cuenta, a María le viene con una llamada, con una vocación imposible. Imposible. Porque llega el ángel y le dice un montón de cosas muy bonitas, ¿no? Bienaventurada tú, nada. Y le dice, vas a ser la madre de Dios, del Hijo de Dios. Entonces ahora ella claro, que no se puede. O sea, ¿cómo hacemos esto? O sea, ella se da cuenta de que lo que está ahí en juego es algo que excede su capacidad. Y se da cuenta que la única posibilidad que ella tiene es responder, es dejarse hacer. Por eso dice, María no dice, sí, voy a intentarlo. No dice, sí, bueno, mira, déjame pensar. Ella dice, hágase en mí según tu palabra. O sea, ella se abre a la posibilidad de que otro realice en ella lo que le está anunciando. Y esta es la manera cristiana de vivir, me parece a mí. Es lo mismo que le dice Jesús a la samaritana, ¿no? Le está hablando de una posibilidad que para ella es imposible. Y le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que está hablando contigo? Tú le pedirías a él, y él te daría este don, te daría este agua viva. ¿Veis? Hemos de pasar de estar desanimadísimos a ponernos de cara al Señor y decirle, oye, Señor, ¿de verdad tú me estás llamando a esto? Y dice, claro, puedo hacer cosas grandes contigo. Y bueno, pues no tengamos miedo, o sea, esto asusta mucho, pero el Señor no viene a quitarnos nada. Yo concluyo con otras dos imágenes y ya me callo. Esto es fundamental. Recibir el Espíritu Santo, recibir el don, ¿no? Al final, ¿no? Nuestra manera humana de amar, a través de todas estas cosas que hemos ido diciendo, se hace posible por este don, porque desde dentro de nosotros mismos, el Espíritu Santo, el amor divino, ¿no? La caridad, la caritas, el agape de Dios, ¿no? Que es la misma vida divina, nos transforma. Tiene este poder de transformarnos desde dentro, ¿no? Y necesitamos pedirlo constantemente. Hemos de vivir así. Somos, en este sentido, necesitados siempre. Y una última cosa, que no estamos solos. Es siempre, ¿no? Hay que traer un poco aquí alguno. Bueno, pues la compañera. Pues es esta clave, o sea, pobre Frodo, pobrecillo, o sea, pobrecito es muy pequeño, o sea, es muy poca cosa, no puede. O sea, si le dicen desde el principio, vas a tener, ¿no? Que él ni se imaginaba lo que tenía por delante. Y muchas veces, ¿verdad? No puede. Sin embargo, no está solo. Y nosotros tampoco estamos solos. O sea, esto es, tenemos un cuerpo en el que vivir. Y es lo que decía Benedicto XVI, ¿no? Necesitamos experimentar la Iglesia como una compañía de amigos realmente digna de confianza, cercana en todos los momentos y circunstancias de la vida. En los alegres como en los oscuros. Una compañía que no nos abandonará ni siquiera en la muerte, sino que lleva en sí la promesa de la eternidad. O sea, nosotros tenemos dónde vivir estas cosas, ¿no? No podemos vivirlas solos. Por eso, pues nos necesitamos unos a otros, ¿no? Y caminamos juntos, y esto hace grande la vida, ¿no? Depender unos de otros, y acompañarnos, confiar unos en otros, el Señor y en la amistad que en Él nos une a todos. Sí, bastante nada. Que el sacramento del matrimonio es algo así como una imagen o algo parecido de la crucifixión, de la muerte del Señor en la cruz. Entonces, no sé si podría entrar un poco más. Esto es muy interesante, o sea, es otro de los grandes capítulos que creo que necesitamos redescubrir hoy, ¿no? Que es todo el ámbito de la sacramentalidad. Entonces, para entender el cristianismo, necesitamos entender esta cuestión.
Porque fijaros que hablamos de sacramentos, ¿verdad? Nuestra vida es alimentada por los sacramentos. Juan Pablo II utiliza esta palabra, la palabra sacramento, no solo para referirse a los 7 sacramentos, ¿no?, sino también en un sentido amplio. He dicho, por ejemplo, ¿no?, que él dice que el cuerpo es sacramento de la persona. Entonces, con sacramento, lo que nosotros queremos decir, esa palabra, es una palabra traducida al castellano, que viene del latín sacramentum, que a su vez traduce la palabra griega misterio. Misterio. Para nosotros en castellano, misterio es más bien una realidad como oculta, como difícil de conocer, como... Sin embargo, el sentido de toda esta dinámica de palabras significa esto. Quiere decir que estamos hablando de una realidad que para poder conocer plenamente, para poder saber qué son las cosas que llamamos sacramentos, se nos tienen que desvelar. Es como cuando inauguras este salón, ¿no? Y entonces viene el vicario y hay una placa, ¿no?, que pone fulanito de tal, inauguró este salón, y está velada hasta que se descubre. Entonces, esta es la idea. Los sacramentos, la palabra sacramento nos hace referencia a realidades que tienen un significado muy profundo, que para conocerlo se nos tiene que desvelar, se nos tiene que revelar. Entonces, concretamente, ¿no?, al matrimonio, nosotros le llamamos sacramento. Esta es una novedad de la revelación cristiana, ¿eh? Esto no está en otros sitios, porque entonces, ¿cuál es el significado que está ahí presente, ¿no?, oculto, hasta que se nos desvela, de la realidad matrimonial? Es decir, ¿no?, de la que es un matrimonio. Es un matrimonio, para nosotros es la entrega mutua de dos personas, de un varón y una mujer, en la totalidad de quienes son, para toda la vida, abiertos a la fecundidad, pues todo lo que sucede cuando vamos a una boda, ¿verdad? Y allí se está todo lo que se dice, todo lo que se dice cuando se da el consentimiento. Entonces, esto es sacramento de una realidad, y esta realidad que está ahí presente, que se realiza en su unión, es la entrega de Cristo por nosotros, la entrega de Cristo por la Iglesia. Si leéis el capítulo 5 de la carta a los Efesios, pensando así estas cosas, entendéis lo que dice ahí San Pablo. San Pablo en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, que está hablando de la relación en la familia, ¿no?, de la relación del marido con la mujer, con los hijos, ¿no? Entonces, en un momento determinado, dice, es este un gran misterio. En griego dice un gran misterio. Si ves la traducción latina dice sacramentum magnum. Es este un gran sacramento. Y dice, se está hablando de la relación del varón y la mujer, ¿no?, del matrimonio. Y yo lo refiero a la entrega de Cristo por la Iglesia. Es decir, nosotros como cristianos entendemos el matrimonio como sacramento. Lo que queremos decir es que esta unión entre el varón y la mujer, con todos los elementos que le son propios, ¿no?, la entrega mutua, toda la vida, el tiempo, hace presente, expresa realmente la entrega de Cristo por la Iglesia. Por eso, fijaros, ya me callo, es muy interesante cómo siempre en el lenguaje de la revelación, tanto en el Antiguo Testamento como luego, por supuesto, en el Nuevo Testamento, para explicar siempre las relaciones entre Dios y nosotros, y luego entre Jesús y nosotros, y entre Jesús y la Iglesia, se habla siempre en una clave, en unos términos de esponsalidad. ¿No? Dios en el Antiguo Testamento, sobre todo en algunos profetas, en Oseas, en tantos lugares, y luego Jesús mismo, ¿no?, habla de sí mismo como el esposo. Y es esta clave, una clave esponsal. Para entender el amor humano, esta clave de la esponsalidad, esta clave matrimonial, nos permite entenderlo. Como hemos perdido como cultura toda esta dinámica sacramental de la existencia humana, esto hay autores, ¿no?, que hablan de esto, pues nos cuesta a veces entender estas cosas. Pero son maravillosas, que todo tiene un significado profundísimo, ¿no? Podemos descubrir, necesitamos que se nos desvele, ¿no?, que se nos revele. Siguiente.
un momentito de escribir muchas cosas ahí, ¿verdad? ¿Más preguntas? Preguntas o cosas si queréis comentar, yo qué sé, impresiones, cosas. A mí es un poco de todo el ciclo de, no tanto, perdón, de Sí. que me ha quedado súper claro. Me sigo teniendo ahí un fleco suelto, aunque el primer ponente nos habló un poco de esto, el tema de los solteros en la iglesia. O sea, ahí me sigue pareciendo un verso suelto. Si vas a lanzar, me acuerdo muy bien que el primer ponente nos habló de que no había una vocación a la soltería, puramente, o sea, la iglesia no la considera así, pero si me estoy equivocando mejor. Y que pues el soltero está en el mientras tanto, ¿no? Digamos. O, ejemplo, Giuseppe Moscati, un soltero, pero que era una cosa rarísima, porque no está incardinado en una congregación religiosa, entregada a su vocación de médico totalmente, ¿vale? Los que no estamos en eso, no porque no lo busquemos, sino porque yo luego voy a San Pablo y encuentro que dice, el que esté soltero que no se pase, que se quede como está, ¿no? Y luego, entonces, yo ahí la verdad que encuentro que hay un hueco que igual no he conseguido yo en estas reflexiones llenar, así como por ejemplo pasa, creo, en los grupos igual no en esta, pero de las parroquias, todo está conformado para jóvenes hasta que te casas. Cuando te casas, a grupos matrimonios. Y si no, ya si estás en el limbo de los solteros, te esperas la vida ascendente ya, porque o sea, porque los jóvenes profesionales no hay, porque ya tienes 33 o lo que sea, ya va ahí. Que yo lo entiendo, ¿no? O sea, no va a poner tampoco. No, lógico. Al de matrimonio no, hija, porque no. Pues ya, pues digo yo en el limbo, y yo lo encuentro esta situación un poco difícil de sobrellevar, que somos muchísimas personas, ¿no? No porque no hemos, o sea, no nos queramos casar porque, oye, tampoco voy a pasar por el primero que me dio a bonita, ¿no? O también con edad te vas haciendo un poquito más exigente, pero no ha sido eso. Y luego también, los que hemos buscado también nuestro camino en la consagración y no ha sido eso por lo que sea, que yo no es nuestro camino, o no has encontrado el instituto religioso para ti, ahí no sé, estoy muy contenta con el curso. Seguramente yo no venía al curso a preguntarme por el soltero, ¿no? En este caso, pero sí me sigue, no encuentro ahí, no he conseguido una respuesta que yo estoy buscando en la iglesia. Mira, si te parece, Bárbara, hacemos una cosa intentando preguntarte, porque has sacado muchas cosas. Entonces, yo lo que te puedo preguntar a Ignacio, ¿no? ¿Cuál es tu opinión acerca de, o sea, con lo que tú dices del libro de la soltería? La semana pasada, a los grupos de jóvenes más pequeños, vino una persona soltera a hablar de la soltería, ¿no? Y un testimonio, y vamos, aquí estamos algunos, imponente de una vida que no está a la espera de ser vivida, ¿no? Sino que se está viviendo, ¿no? Pero bueno, como has tocado muchos palos, yo le por orientar a Ignacio, pues, ¿cuál es tu opinión? Pues acerca del estado de la soltería y qué tiene que ver con la teología del cuerpo. Sí, sí, muy interesante esto que dices, porque además es verdad que se plantea muchas veces y hay que pensarlo. Primero un pequeño paréntesis, ¿no? Sobre esta cuestión de los grupos en los que uno no se encuentra, ¿no? A mí me parece, pues opinión mía, me parece que, o sea, es verdad que la pastoral de la Iglesia, un poco por cuestión práctica, ¿no? Muchas veces está organizada por sectores, digamos, ¿no? Niños, jóvenes, universitarios, matrimonios, mayores, ¿no? Y sin embargo, bien, que eso hace un bien grande, en fin, pero que no perdamos de vista que la Iglesia en realidad es una realidad que engloba a todos, mucho más amplia, ¿no? Que a veces hemos entendido la pastoral de esta manera, por organizarnos. Una de las cosas también que
que yo he ido viendo, ¿no? Que se ha ido recuperando últimamente, o que hay como un intento de caminar hacia esto en la Iglesia española, desde luego, ¿no? A través, cuando ves en documentos de la Conferencia Episcopal es un poco, por ejemplo, redescubrir o sea, la familia, la imagen de la familia, la Iglesia como gran familia, donde nos damos cuenta que no hay, o sea, no es que tengas que tener un carnet de algo para pertenecer a algo, ¿no? Sino que formamos parte de este cuerpo. Yo, en este sentido, tengo una experiencia personal mía, porque yo desde pequeñito, a través de mis padres, y luego yo personalmente, o sea, yo siempre he vivido la fe en una comunidad neocatecumenal. Y entonces, aunque es verdad que he participado de grupos de catequesis, de tal, pero yo siempre he visto en mi propia comunidad, pues en las comunidades que luego como sacerdote te toca pues, ayudar o acompañar, la naturalidad, digamos, ¿no? que hay en este sentido, ¿no? Las personas que son solteras, que forman parte de este cuerpo, como, no como un verso suelto, ¿no? Bueno, es un poco una experiencia así un poco personal. Sobre lo que a mí me parece el tema de la soltería, yo digo una cosa. O sea, todos, yo que os hablo, los que están casados, los que no están casados, todos tenemos la misma y única vocación, que es la que en palabras de Juan Pablo II se llama así, vocación al amor. Benedicto XVI en Deus Caritas dice, la vocación al amor es una, ¿no? Dice, pero necesitamos encontrar el modo concreto de realizarla. ¿Cómo se concreta esto de la vocación al amor en la vida de cada uno? Y entonces nos es más fácil ver lo concreto en el matrimonio o en la vida consagrada o en el sacerdocio. No es que sea vida consagrada en sí mismo, pero es también una opción de vida, ¿no? Que tiene sus características propias. Y entonces uno dice, yo, que estoy soltero, ¿no? Yo lo que veo es que nuestra manera de vivir la ilumina esta vocación al amor. La vocación al amor significa que todos estamos llamados a vivir nuestra vida en esta lógica de la entrega de sí mismo. Y ¿cómo encuentra una persona que no se ha casado, que no ha encontrado su vocación en la vida consagrada? Pues la encuentra también. O sea, una vida que no está en estos estados de vida concretos, a mí no me parece una vida vacía de entrega ni de... ¿Cómo se realiza? Sí, la acción de entrega no la veo. El tema es, me refiero a la incardinación en lo que he explicado antes, que no me quiero repetir. Sí. A mí eso de que no hay vocación a la soltería, entonces que hay como dos grupos, me sigue pareciendo, digamos así, excluyente. Sí. Y bueno, por ejemplo, yo en mi caso, que tengo mi familia, tengo mi hermano, tengo mis voluntariados y tal, efectivamente, y estoy convencida que el Señor colma los deseos del corazón, ¿no? Pero a mí yo me sigo viendo una grieta que la iglesia mía en lo personal no me responde. Gracias a Dios, Dios es muy grande y efectivamente la vocación me queda es una, pero no sé. Por decirlo de una manera un poco paradójica y a lo mejor un poco audaz, entendedme las expresiones que voy a decir, pero quizá deberíamos pensar que en realidad es eso. O sea, no es tanto que hablemos de vocación al matrimonio, a la vida consagrada, hablemos de vocación al amor que se realiza de diversos modos en la vida de las personas. Ejemplo práctico, concreto y experimentado. Uno puede, aun siendo sacerdote, y de esto creo que no lo hemos hablado, pero probablemente tampoco parte de esta experiencia, lo digo de los sacerdotes como podríamos decir de los matrimonios, pero en fin, hablar de lo mismo. Uno puede, siendo sacerdote, no vivir esta vocación a la que está llamado, o sea, esta vocación al amor, siendo que es sacerdote, que ejerce como sacerdote, y sin embargo, no estar viviendo esto. No es porque está encuadrado en una, ¿sabes? No suyo es que vayan juntas las cosas, claro, pero no sé.
Es lo que... Gracias. ¿Puedo decir una cosa Claro. respecto a esto? Es que, o sea, yo te entiendo perfectamente porque también en mis años de estudiar. Y, o sea, yo me doy cuenta de que esto es algo que yo he vivido y que para mí no deja de ser un misterio, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, yo he llegado a la conclusión de varias cosas. La primera, que la soltería es verdad que nunca se ha contemplado porque en la historia como que nunca se ha contemplado. En plan, pues no se ha contemplado. Y estamos viviendo unos años que al final no dejan de ser nuevos en ese sentido. Cada vez hay más gente soltera, fuera de la iglesia, pues porque la gente no quiere comprometerse quizá. O también gente muy buena que, pues como que no ha encontrado la persona con la que compartir su vida. Y dentro de la iglesia, no sé por qué, pero... o sea, que la iglesia no deja de estar dentro de la sociedad. Bueno, es una cosa nueva y que yo creo que irá tomando como su lugar o su atención poco a poco. Por otro lado, pienso varias cosas. Creo que se nos ha inculcado, o sea, es que esto me gusta mucho. Yo cuando empecé a estudiar la teología del cuerpo, me gusta mucho el relato de la creación, bueno, un relato no, esa explicación de uno de esos libros, que explica la creación, pues como Juan Pablo II la estaba explicando, y utiliza la imagen de la creación esa de Vaticano. Y entonces ahí a mí me quedó muy claro lo que hemos dicho ahora, ¿no? En comparación con el mito platónico. El Señor, o sea, Dios te crea en plenitud, aquí y luego nada tonta que dice en su momento, iba en este sentido, claro. Dios no me crea a mí menos un trozo, sino me crea a mí completa. Y solamente entendiendo la plenitud que esa creación tiene en mí, y o sea, soy capaz de poder darme de manera sana también, o sea, no por necesidad, como los platónicos, ¿no? O sea, bueno, las dos esferas estas que sí. Eso. Entonces, creo que solamente entendiendo esto puede uno tener cualquier tipo de relación sana. Y creo que se nos ha inculcado, a veces con mala idea y a veces con muy buena idea, tú necesitas a otra persona para que tu vida tenga valor. Y esto, por ejemplo, yo cuando sean las noticias del SINAFRI, pues que esa gente tiene que sufrir mucho, las mujeres solteras de ahí tienen que sufrir mucho, porque se menosprecia su valor. Y aquí no lo hacen así, ¿vale? Pero sí que es verdad que luego llega tu abuela, buenísima, y te dice, ¿y para cuándo? O llega tu, yo qué sé, llegan tus amigos que todos están casados, bueno, Tere, y tú dices, es que, o sea, ya me cuesta a mí llevar esta situación como cuando me estoy metiendo en la Entonces, a veces no creo que la gente lo haga con mala idea, pero es verdad que toca una cosa que puede ser muy dolorosa. Y por otro lado está la sociedad que dice, no, tú no necesitas a nadie, como hemos visto, tú contigo misma, fenomenal. Pero si eso fuera cierto, esta experiencia de la soledad profunda no sería dolorosa, entonces tampoco es cierto. O sea, es como un equilibrio ahí, ¿no? Y pienso que no es fácil. Y luego pienso otra cosa, y es que somos hombres, o sea, somos seres humanos, y hay un punto de ese dolor que es normal, natural, como el dolor que puede tener un matrimonio que no puede tener hijos. Es normal sufrir por eso, o sea, es normal que eso duela y no, o sea, enténdeme, es bueno. O sea, si tú no sientes ese dolor por algo que es doloroso, pues es como raro, ¿no? O sea, quiero decir, esa está bueno. El problema está cuando ese dolor se convierte en el centro de tus experiencias. O sea, el problema está cuando ese matrimonio que no puede tener hijos no ve más allá y no ve el valor de su matrimonio en sí, que pues esto es un poco parecido. Yo no puedo ver el valor de mi vida en relación solamente a este dolor de no poder compartirlo. Porque entonces estás negando un poco también el amor de Dios, pero esto es un camino. Y luego al final, este pequeño dolorcillo no deja de ser una cruz, pero yo también, yo se lo digo mucho a una amiga mía que está casada, digo, es que esta cruz es la que a mí me toca vivir, es la que a mí me duele. Si yo tuviera la tuya, me dolería la tuya, entonces no querría la tuya, porque es la que vivía. Ahora es la que tengo. Y a pesar de ello, mi vida puede tener todo el sentido y el valor del mundo, porque mi plenitud no está en lo que haga yo con mi vida. Es que soy yo, y soy plenamente, ¿no? Entonces, es un misterio, ¿eh? Yo, vamos, estoy convencida. Pero es verdad que yo creo que empezará a tener
la vida poco a poco. Y eso de los grupos de la iglesia, yo lo noto también. Y es verdad que en los movimientos, pues yo conozco el cursillo de cristiandad, es una maravilla esa comunión de todo el mundo está ahí, todo el mundo, independientemente de su estado de vida. Y es una cosa que yo quiero que las parroquias se podrían decir. Es verdad que es que, no, o sea, bueno, no sé, que no se puede físicamente, pero bueno, no sé. Y luego que esto no es un stand-by para algo, porque efectivamente estamos llamados a la misma vocación que es la santidad del amor de Dios, ¿no? Y cuando alguien se casa, todo esto que he vivido antes sigue existiendo. O sea, yo no me caso y digo, y entonces ahora ya mi camino es mi esposo y no, me refiero a trabajar, encontrarte con tu gente y poder amar desde ahí. No sé, o sea, que a veces es verdad que decimos el matrimonio, la vida consagrada, el sacerdocio, como si no existiera el resto de la realidad, pero esos caminos se dan en la vida que todos vivimos. Entonces, eso lo siguen teniendo que hacer. Y el mano de tu compañero que te toca las narices va a estar ahí, aunque te cases, aunque seas, bueno, si es igual, ya no ves, pero quiero decir que al final, a veces nos abstraemos pensando que cuando eliges un camino de esos, todo lo demás desaparece y entonces como que la sentencia es un stand-by mientras llega esto, y sin embargo es una continuidad. Y no sé, ya no me olvido. Me toca preguntar a mí, ¿no? Una pregunta, Nacho. Quizás un poquito obvia la respuesta, ¿no? Pero a mí sí me gustaría escuchar, y es un melonaco por lo que hablo ahora, en los 5 minutos que quedan, ¿cuál es el juicio que se hace sobre la homosexualidad, ¿no? Desde la perspectiva de la teología del cuerpo, ¿no? Porque se ha insistido mucho, todos vosotros habéis insistido mucho en la comunión. ¿No? Entonces, sencillamente, ya te digo, no hay que hacer una explicación exhaustiva, ¿no? Pero ¿qué juicio, no sé si es oportuno responder, ¿no? Se hace incluso de la conducta homosexual, no solamente de la tendencia? Bueno, es un temazo. No, lo digo de verdad, es un temazo. Una preguntita. Sí. Es un temazo y además, evidentemente, o sea, implica, o sea, lo primero, a personas, y esto ya hace grande el asunto, ¿no? Y luego implica también, pues, un abanico enorme, ¿no? de perspectivas, ¿no? Sobre las que están, en las que las personas están en juego. Yo, o sea, digo una cosa. Digo, cuando, o sea, un poco cuando se dice que piensa, una cosa es lo que dice, lo que nos enseña la Iglesia, ¿no? A partir de esta luz de la revelación, etc. Sobre la cuestión de la homosexualidad, otra cosa es lo que a veces se dice que dice la Iglesia. ¿Sí? Dos cosas distintas. Yo me he leído todo lo que dice la Iglesia sobre estos asuntos y te das cuenta que ahí nunca aparece un juicio sobre las personas. O sea, ahí lo que se está intentando mostrar como se puede. Digo como se puede en el sentido de que hoy es difícil escuchar hablar de estas cosas ya de entrada. Estos 5 minutos son muy comprometidos para mí, porque ya sabéis que cualquier cosa que se diga en estos temas es muy comprometido, porque estás en casa, ¿no? Porque no se entiende lo que... O sea, que no hablas en contra de alguien, en contra de la libertad de alguien. Hay una frase de San Ignacio de Antioquía, que es ¿no? De San Ignacio de Antioquía, que a mí me ayuda mucho a entender siempre un poco esta perspectiva de la Iglesia, ¿no? Y que dice que el cristianismo no es cosa de persuasión, sino de grandeza. O sea, lo que se nos desvela, lo que se nos revela, es una plenitud enorme, que hay maneras de que suceden, ¿no? Suceden realmente, ¿no? La situación de una persona homosexual, que puede haber muy distintas orígenes, tipologías, ¿entendés? No es una cosa que no se puede generalizar, ¿no? Cada persona es única.
Pero lo que se nos dice es, o sea, se nos anuncia una grandeza, una plenitud. Y hay maneras, ¿no?, de vivir las cosas que no se adecúan a esa plenitud. Por eso la Iglesia no nos dice, una persona que tiene una orientación homosexual es una persona mala. Eso no está en ningún sitio. No está en ningún sitio. Lo que se nos dice es, hay determinadas maneras de actuar que no responden a esta plenitud, a esta grandeza de lo que el amor humano significa. Hay cosas realmente, objetivamente, que el actuar homosexual no deja fuera. Aquí no hemos entrado, pero está todo el gran capítulo de la vocación al amor, que es todo el tema de la fecundidad del amor. O sea, hay muchas cosas que están ahí presentes, ¿no? Entonces, esta es un poco la clave. Yo voy a decir una cosa también. Este es otro gran melón, ¿eh? Pero, por ejemplo, y aquí como estamos en casa voy a hablar a veces lo pensamos de esta cuestión concreta, ¿no? O sea, la Iglesia no condena a las personas homosexuales, solo dice el actuar, ¿no?, seguir esta tendencia, actuar de esta manera, y con todo lo que luego significa, luego está todo el gran ámbito, ¿no?, de si es matrimonio o no matrimonio, una serie de cosas. Dice, esto no es adecuado, pero nos lo dice también de otras muchas maneras de actuar sexualmente. La Iglesia también nos dice que el único ámbito donde es posible que la acción sexual humana sea, y ni siquiera en ese ámbito muchas veces lo es, pero el ámbito en el que es posible que pueda expresar lo que significa es el matrimonio, es la acción sexual conyugal. Y todo el resto de maneras de actuar que involucran la sexualidad, que nos ponen en juego sexualmente, no expresan esa grandeza, esa verdad, ¿no? Que a veces nos quedamos solo en un ámbito, ¿no? Pero eso también es, o sea, es un poco para intentar decir lo que se nos está poniendo delante es esa grandeza, esa plenitud, ¿no? Que hay maneras de ponerse en juego que no la pueden mostrar, y eso no está uno queriendo decir haciendo juicios sobre las personas. Volviendo un poco a Efesios 5, y un poco también, ¿no?, sobre el tema de la diferencia sexual y la alteridad, si pudieras decir alguna palabra sobre las características propias del modo de amar y darse a sí mismo del hombre y la mujer, ¿no? O sea, como en qué se diferencian y qué es como lo más propio de cada uno. Porque sí, o sea, estamos llamados a darnos de la plenitud del amor y tal, ¿no? Pero el cómo. Sí. Porque claro, aquí, o sea, por ejemplo, en Efesios y en Colosenses no está la frase, está, o sea, un poco también en la idea de lo de Constanza Miriano, ¿no?, de lo de casa y sumisa, o sea, como sí. Roles, no roles, esencia. Sí, creo que aquí, en primer lugar, partimos de una dificultad para hablar de estas cosas y entenderlas bien. Y es que hoy en día entendemos ya de entrada no solo la diferencia sexual, sino todo ámbito en que se utilice esta palabra. La palabra diferencia hoy no se entiende, porque siempre se entiende en clave de confrontación. Hay como realidades opuestas. Y llevamos o sea, décadas y décadas de un tipo de pensamiento, de una configuración cultural. Eso es muy interesante también, ver un poco en la historia del pensamiento, ¿no?, cómo esto se ha ido desarrollando y cómo ha llevado a nuestros días, donde toda la relación entre el varón y la mujer se entiende en clave de confrontación, en clave de enfrentamiento. Y, por ejemplo, la primera gran revolución sexual del siglo XX tiene lugar durante la Revolución Rusa. Y es muy interesante que sea así, porque nos damos cuenta que se traslada todo el tema del pensamiento marxista, ¿no?, de la lucha de clases, de oposición, se traslada a la relación varón y mujer. Y entonces, desde entonces estamos metidos como en un conflicto que no hay quien lo resuelva. Esto es un lío. Y entonces,
se nos hace difícil entender la clave en la que Efesios, por ejemplo, ¿no? y la revelación nos habla de estas cosas. Porque el punto de partida, hemos dicho con el mito del andrógino, ¿no? El punto de partida no es que tenemos dos realidades que a ver cómo las ponemos juntas, ¿no? Que a ver cómo las integramos. El punto de partida es una comunión originaria y una vocación a la comunión. Es un amor originario y una vocación al amor. San Pablo en Efesios, cuando está hablando de toda esta relación, ¿no? Entre el varón, la mujer, empieza diciendo: amaos unos a otros como Dios os ama en Cristo, ¿no? Vivid en el amor. O sea, y entonces luego empieza a decir cosas concretas de cómo vivir en este marco, en esta clave relacional de comunión. Y entonces, en la otra perspectiva, se nos hace difícil porque, y así pasa hoy, ¿no? Todo se convierte como en una distribución de roles, de quién es más, quién es menos, quién hace más, quién hace menos. Y no nos damos cuenta que aquí no estamos como en una clave de llegar a acuerdos, sino que estamos en una clave de comunión de personas. Que es algo que no se nos da hecho, no es algo automático. La comunión es algo que necesita se tiene que ir construyendo, se va haciendo. ¿Y cómo se hace entre el hombre y la mujer? Pues gracias a que somos diferentes. O sea, esta intuición de Juan Pablo II de las catequesis de que la diferencia, varón-mujer, la diferencia sexual es posibilidad de comunión, es un bombazo, porque es una perspectiva completamente nueva. Es súper antigua, pero es muy nueva hoy. Y entonces, si no empezamos entrando por esta perspectiva, al final todo se nos hace complicado. Y es verdad, ¿no? Ahí entendemos, pues, un poco en lo que decías, que siendo diferentes se hace posible esta comunión. O sea, ¿no? Pues toda esta clave que nos habla, pues también, no sé, la psicología también y tantas cosas, ¿no? De que, pues, o sea, para el varón es una grandeza enorme, ¿no? El ser de la mujer, como esta capacidad que tiene, ¿no? De acogida, bueno, los varones somos más brutos, ¿sí? Bueno, o sea, el hecho de que cada uno seamos diferentes, ¿no? No lo hemos de ver como un principio de guerra, sino como una posibilidad de comunión. Y yo creo que San Pablo habla, por eso lo engloba todo en esta lógica del amor.